iniciar grabación y vuelvo al Zoom y lo siguen viendo. ¿Sí? Sí. Bueno, no, porque lo que voy a tener que hacer es salir del Zoom. O estoy grabando en la otra compu, por eso estoy ahí viendo. No lo veo, no lo puedo ver yo en mi propia presentación, pero bueno, ahí estamos. Ejercicio número 6, me decías. ¿Qué te parece que era? ¿Ese? Sí, profe, ahí Bueno. en el punto F, dice Ajá. cómo sería la F2 y es como que no sé cómo ubicarlos en el cuadro. Ahí. Eh, O sea, ahí tengo que ubicar la F1, pero no me quedó claro bien cómo ubicarlo. sí, en realidad acá los cuadros están hechos para que vos hagas el cruzamiento de los parentales y que pongas la F1. ¿Sí? Claro, sí, eso lo hice, pero como cuando me Bueno, preguntó, ¿y cómo ¿qué la... haces con el F2? Sí. La verdad que lo estoy mirando y está como planteado raro. Creo que varios tuvieron dudas acá y yo tengo que pensar con qué lógica venía haciendo todo. Yo en el cuadro hice la F2. Entendí que había que hacer eso y la F1 ahí. No, esto se refiere, esa pregunta se refiere a lo siguiente. La F2, si la F2 de un cruzamiento y del otro va a ser diferente. O sea, comparar las F2 de los dos cruzamientos, con lo cual vos no necesitas hacer el cruzamiento, porque ya te vas a encontrar con que esta cruza te va a dar una F1, que es toda igual en sí, y esta cruza te va a dar una F1 que es toda igual entre ellos, pero también que es igual a esta. Ustedes están viendo el cursor, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la F2, ya sea de esta o de esta, te va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Eso es lo que supuse, pero no, yo lo que quería era llevarlo, o sea, verlo en el papel, porque si no lo entiendo, yo tengo que llevar todo el papel. Llevarlo al papel no hay ningún problema. Claro, pero no me doy la idea de cómo pasarlos, O sea, ubicar el F1 para hacer el cuadrito. ¿cómo harías el cruzamiento de esos dos? Claro, exacto. Ajá, porque eso ya es más complicado de mostrarlo acá. A ver, vamos a hacer así. Yo voy a hacer transitoriamente. Vamos a suponer que ahora entonces el parental es, sería BB FF por FF, ¿no? Eso es lo que vos quisieras ver. O sea, ahora esto sería F1. ¿Y cómo planteas la F2? ¿Esa es tu pregunta? Esa sería mi pregunta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar? Para eso tienen muchas preguntas. Esta pregunta que tienen acá arriba, digamos, ¿qué es lo que ustedes tienen que plantearse y que lo van a ver también en el siguiente trabajo práctico con los marcianitos, que otra vez tienen las gametas y lo que tienen que plantearse es qué es lo que puede ir a una gameta en función de lo que el individuo tiene? ¿Sí? El individuo que ustedes tenían antes, por ejemplo, este otro parental, vamos a ver, para el gen B, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué puede aportar a una gameta? ¿Qué alelo tiene y qué alelo puede aportar a una gameta? Como cigoto dominante. Cigota dominante. Solo el dominante, no tiene otra chance. Entonces, si cada uno de estas casillas está representando a una posible gameta, cualquier gameta para el gen B va a recibir el alelo dominante. No hay otra. ¿Sí? Y para el gen F nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué es lo que tiene este individuo? ¿Cuántos alelos tiene para el gen F?
Tiene Homocigoto un solo tipo. Claro, son dos alelos de iguales, porque es homocigota dominante. Entonces, lo único que puede aportar a las gametas es el F dominante, porque no tiene otra cosa. ¿Sí? Y para el otro individuo, ¿sí? Este otro, que es un doble recesivo, ¿qué es lo que puede aportar a sus gametas? Para el gen B. Sí. Solo el Solo homocigotos recesivos. Sí. Y para el F, lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes arman, o sea, ustedes acuérdense que cada una de estas casillas es una posible gameta. Creo que era en el ejercicio anterior. Ah, no, en el posterior. En el siguiente ejercicio, en el 7, fíjense que yo les dejé toda la tabla con esto negro y lo único que tienen que completar ustedes son las posibles gametas, porque esa es la parte difícil del tablero de Punnett. La parte que está en negro es la parte que se llena relativamente fácil si ustedes entendieron cómo hacer esto. Esta es la parte difícil, ¿sí? Sobre todo cuando estamos trabajando con más de un gen. ¿Qué es lo que hay que pensar acá? Lo que hay que tener claro es que cada una de estas celdas es una posible gameta. Cuantos menos alelos tenemos, menos posibles gametas tenemos. ¿Sí? Menos combinaciones de alelos vamos a tener en las gametas. Si un individuo tiene muchos alelos diferentes, o sea, muchos alelos, 2 es heterocigota, ¿no? Tiene más posibilidades de tener combinaciones de gametas. Entonces, en este caso, donde tenemos un doble recesivo, todas sus gametas van a poder portar el alelo recesivo de B y el alelo recesivo de F, y no hay otra. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, para pensar en este otro, que es heterocigota, donde ahí sí se nos complica un poquitito más la cosa, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que para el alelo, para el gen B, ¿qué alelos puede portar una gameta de este individuo? El B, o sea, se combina el B con el, o sea, el B dominante y el recesivo. Del B con, o sea, una gameta va a llevar un solo alelo para el gen B. Claro, el B dominante con el F dominante, ¿no? Claro. Podemos tener el B dominante con el F dominante. ¿Es la única combinación posible? No, el B dominante con el F recesivo. Claro, porque también tiene F recesivo. Después, ¿qué otra opción tenemos? El B recesivo con Con el F dominante. el F dominante. O los dos recesivos. Recesivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Para cada gen, ¿qué alelos tiene ese individuo? ¿Sí? Entonces, primero tomamos el gen B. Tiene el alelo dominante y tiene el alelo recesivo. Entonces, cualquiera de los dos puede estar en la gameta. Uno solo, siempre. Pero cualquiera de los dos. Y para el gen F lo mismo. Entonces, tenemos 4 combinaciones posibles. Tenemos la combinación de que sean los dos dominantes, de que sean los dos recesivos, o que sean uno dominante y uno recesivo, de un tipo y del otro. ¿Sí? Entonces, acá lo mismo. ¿Sí? Porque son estos dos individuos tienen los dos el mismo genotipo. Entonces tenemos dos dominantes, esa es una de las combinaciones, la otra es un dominante y un recesivo, la otra es un recesivo y un dominante, y la otra es dos recesivos. ¿Sí? Una vez que ustedes pudieron completar esto otro ya es bastante más fácil. ¿Sí? O sea, es sumar esta gameta y esta gameta. ¿Sí? Cada casilla es la suma, porque ¿qué es lo que está representando una casilla de esto? O sea, las casillas, a ver, las voy a pintar. Estas
Vamos a pintarlas de amarillo. Sí. Estas son las gametas, son óvulos, que están amarillas, son las gametas femeninas, ¿sí? Estas otras, vamos a pintar de verde, no, muy oscuro. Esas son las gametas masculinas, las que están pintadas de verde, ¿sí? Los espermatozoides. Y esto que está acá... Un huevo. El cigoto. Exactamente. Esto representa un evento de fecundación, ¿sí? Entonces, todas estas tienen que ser haploides. Son gametas, son haploides, tienen un solo alelo. Y el cigoto es diploide. Y esto es diploide. Entonces, lo que vamos a tener en las casillas naranjas es la suma de... Uy, me pasé. De lo que cada uno aporta. Exactamente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vamos a tener para el gen B 2 alelos dominantes y 2 recesivos. ¿Sí? En este caso, para el gen B vamos a tener un dominante y un recesivo, y para el F vamos a tener un dominante y un recesivo. Y así sucesivamente con todas las casillas. ¿Va a quedar grabado esto? ¿Pero se entendió, Norberto? Sí, ahora sí lo entendí. Bueno. Gracias. ¿Alguien más? Emir, ¿sí? Emir, ¿vas a terminar de la cursada? Bien, Emir, aguante la cuarentena, te va a obligar a cursar y a terminar la cursada. Ya no sé cuántas veces te vimos acá. Bueno, queremos que apruebes, Emir, queremos que termines la cursada y que pases a ecología ya. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas sobre este TP? Profe, una pregunta con respecto a lo último que hizo. ¿Es necesario poner en el cuadro de Punnett lo repetitivo? Porque no veo bien, estoy con el celular. Sí, o sea, no sé a qué te referís con lo repetitivo, si hay dos gametas que son iguales. Claro, por ejemplo, en las hembras que veo que se repite, estoy con el celu y no... Mira, o en el macho, es lo mismo. Sí, en esta, a ver, en este que está coloreado, vas a tener todas claro, las son diferentes. Tal cual. ¿Sí? En esta otra que vos decís acá, qué sé yo, si querés me podés poner todas iguales y todo, pero la verdad es que en esta instancia del ejercicio, o sea, sí, lo podrías poner, si uno ya la tiene clarísimo, sí, pero en esta instancia del ejercicio, para que yo entienda que vos lo estás entendiendo, ahora te contesto, Emir, para que yo lo vea que lo estás entendiendo, lo mejor es que lo completes todo, entonces yo ya veo que vos entendiste que son todas iguales y listo. Porque si vos me dejás las casillas vacías, yo no sé si es que entendiste que son todas iguales o que no supiste que era lo que iba. Gracias. A ver qué está diciendo Emir ahí, que está, dice que le faltan 6 materias de se recibe, algo así, ¿dónde está el chat? Muy bien. Bueno, hay que terminar con biología, chiques. No pueden estar acá y que no les guste biología. Están estudiando ambientales. Bueno, esta tabla, que es una de las que les genera mucho conflicto, ¿la entendieron? ¿Entendieron la diferencia entre observado y esperado? Es súper importante, es una cosa muy sencilla y les cuesta muchísimo entenderla porque no están acostumbrados a digamos, hacer este tipo de análisis. ¿Lo entendieron todos? ¿Alguien no lo entiende? ¿Quiere preguntar? Profe, La clase pasada. ¿Sí, Jorge? Yo no llené esa columna del esperado, es con el tablero de Punnett también, ¿no? Exactamente, sí. O sea, tendría...
Y hay que hacer la F2 para sacar el porcentaje esperado. En ese caso... Eso era lo que yo había preguntado ayer y no me salía, pues no entendía que había que hacer la F2. Ah, vos, Cecilia, eras la que... Alguien me preguntó algo. Sí, era yo en el chat Vos que te había eras, preguntado, pero era eso, a mí me faltaba hacer la F2 te para faltaba... poder sacar el porcentaje esperado, pues entendía cómo se sacaba, pero me faltaban datos. Ok, perfecto. Sí, acá estaría faltando, digamos, yo no les hice hacer la F2 en el ejercicio original, pero sí, para poder completar esto necesitan hacerlas en un papelito aparte o alguna cosa así, para poder saber qué es lo que esperan de cada cosa. Y bueno, y acá les puse también los esperados para genotipo, porque bueno, es medio un lío, en general no se hace, digamos, pero acá como parte del ejercicio de ver las diferencias entre las proporciones de genotipos y fenotipos, también. Una pregunta. ¿El fenotipo más raro es el que menos cantidad está dentro de las posibilidades, el menos porcentaje tiene dentro de lo esperado? Eso hablamos. Exactamente, con raro nos referimos a eso, al menos frecuente, ¿sí? Al menos Exacto. común. Está bien. Sí. Claro, Bueno, profe, pero el menos frecuente, por ejemplo, se da en los 300 individuos, pero no al principio, por ejemplo, porque yo puse que el más raro era el B homocigota recesivo con el F homocigota recesivo, por ejemplo, que a lo último de la tabla me dio un 5%, pero al principio me dio mucho más, o sea, no estaba más cerquita del... Era como que se repartía con ese. Pará, estoy buscando mi tabla. Es que justamente por eso estamos haciendo este ejercicio de observado y esperado. ¿Sí? Porque Sí. el tema es el siguiente, que nos acostumbramos a estudiar las cosas de manera teórica, y eso ni hablar para los que recién, digamos, tienen una experiencia muy cercana con el secundario. ¿Sí? Si ustedes vieron las leyes de Mendel en el secundario, ¿qué les dan? La teoría, ¿sí? Nos van a dar, bueno, ¿y cuánto tenemos? 25%. Ahora, cuando nosotros vamos a la realidad, ese 25% nunca es un 25%. ¿Sí? Y eso, cuando estamos estudiando a un nivel universitario en otras instancias, esto lo van a ver de acá en adelante hasta que se reciban y cuando ejerzan. Siempre vamos a tener una realidad que no es la teórica. O sea, la teoría a nosotros nos sirve como un marco de referencia para saber qué es lo que esperamos encontrar, ¿sí? Y a partir de eso nosotros podemos ver si la realidad es cercana a ese valor teórico, si se desvía, cuáles pueden ser las causas. Lo vamos a ver después también cuando veamos genética de poblaciones, y donde la teoría de la genética de poblaciones es una situación ideal que jamás se va a cumplir en la realidad. Entonces, ¿para qué lo estudiamos? Bueno, justamente para tener un marco de referencia a partir del cual analizamos la realidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso es muy importante. Y por eso también tienen un montón de columnas y ustedes van viendo cómo les van cambiando los valores entre cuando tienen 10 individuos y cuando tienen 300. A medida que ustedes tienen más cantidad de individuos, ese valor real se va acercando cada vez más al valor teórico, al valor esperado, ¿sí? Porque ahí tenemos la cuestión que tiene que ver con los efectos de muestreo y de las leyes de probabilidad que se cumplen o no se cumplen. Cuando ustedes, lo mismo, cuando ustedes ven un análisis estadístico de cualquier cosa, habrán escuchado nombrar, porque ya es como un lugar común, que necesitamos una muestra grande, analizar una muestra grande. ¿Y por qué necesitamos analizar una muestra grande? Porque cuanto más grande es la muestra, más probabilidades hay de que esa muestra sea representativa de una situación real. ¿Sí? Supongamos, entre el grupo que tenemos acá, si yo elijo 2 personas al azar, bueno, por ahí elijo a 2 varones, ¿sí?
¿Y eso significa que este grupo esté compuesto solo por varones? No. ¿Sí? Tenemos, a lo mejor, no sé cuántos hay, no me voy a poner a hacer las cuentas ahora, pero supongamos que tenemos más o menos miti-miti de varones y mujeres. ¿Sí? Quizá incluso más mujeres que varones. ¿Sí? Pero si yo tomo una muestra tan pequeña como 2 de estos 20 que somos en este momento en la reunión, por azar, puedo, digamos, no es cometer un error, porque el error es muestrear mal, digamos, ¿no? ¿Sí? Porque puedo elegir al azar 2 personas con una determinada característica y eso no significa que sean una representación del grupo. Entonces, lo mismo pasa acá, lo vamos a volver a ver cuando veamos genética de poblaciones, y lo mismo pasa acá cuando tomamos 10 individuos, 30, 100 o 300. A medida que aumentamos el número, esa desviación que hay entre la realidad y el valor teórico va a ser cada vez menor. ¿Sí? Bueno, ¿estamos con alguna duda más? Ay, sí, profe, me estoy mareando. Es como que le doy vuelta a lo mismo y cada vez me confundo más. O sea, lo hago al principio y siento que está bien y después cuando empiezo a rever todo, siento que hice todo mal. Y a ver, Ay, no, esto mismo que estamos hablando. con el cuadro, con el porcentaje esperado, que no, o algo me pierdo, o no sé. No estoy perdón, pero no estoy No, está entendiendo. bien, pero decime qué es lo que estás entendiendo. El esperado no sé cómo sacarlo, no sé cómo sacarlo bien. Lo leo, lo repasé, vi los videos, pero no lo entiendo. Es lo que Perdón. decíamos recién con Cecilia, tenés que hacer la tabla para la F2, o sea, tenés que hacer una tabla como esta, que no está pedida en la guía, pero que la tenés que hacer vos en un papelito aparte, Sí, completarla, ¿sí? Una vez sí. que la completaste, vamos a completarla acá. Este. ¿Por qué no me entra en la... Esto que estoy haciendo lo están entendiendo todos, Sí. o Sí, alguien sí. no. Tengo el gato acá. Bebé. No me deja así, tengo un gatito bebé, 2 gatitos bebé. Uno porque estaba necesitando, porque andan muchos ratones en el barrio, y después que adopté uno, me apareció otro llorando en la ventana, y bueno, acá estamos. Acá el orden de los factores no altera el producto, respecto de si recibió de uno o de otro, por eso siempre se pone la mayúscula adelante después cuando armamos el... ¿Sí? Porque a veces ponen, por ejemplo, en este caso, ponen así, y no está mal, digo, no les voy a ver, capaz que lo están viendo muy chico, a ver. ¿Ahí lo ven mejor? Sí. Bien. Digo, si ustedes hacen esto no está mal, pero no es lo que se suele hacer. Lo que se hace siempre es poner la mayúscula adelante, ¿sí? Ustedes piensen que adentro
El ADN está. Bueno, entonces, esto lo completamos, ¿sí? Ahora vamos a pensar, vamos a ir solo a los genotipos, a los fenotipos esperados, ¿sí? No me acuerdo ni qué significaba B ni qué significaba F. Miopía y forma de ojo. Forma de ojo, sí. Miopía y forma de ojo. ¿Y cuáles eran las opciones posibles? En forma de ojos era o felino o redondo, ¿era miope o no? Felino era... Felino dominante y redondo recesivo, y Exacto. miope dominante y no miope recesivo. Bueno, lo tengo acá para anotar. Acá. Entonces, forma de ojo, me dijeron que era... dominante era felino. Sí, Y el otro era redondo. sí. Y B, que era entonces miopía. ¿Era miope era dominante? Sí. Ok. Entonces, si tenemos, vamos a empezar por acá, por abajo. Este individuo es recesivo para el gen B y recesivo para el gen F. ¿Va a ser miope? No. No. Y va a ser, digamos, redondo. Ojos redondos. Ojos redondos. Ok, vamos a cambiarle a esta celda el color. Ahora vamos a centrarnos en los distintos fenotipos. Vamos a sacarle el color a esto y nos vamos a centrar solo en los fenotipos de la descendencia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a este otro que es el doble dominante, ¿sí? ¿Va a ser miope o no miope? Sí, miope. Va a Sí, ser miope. Bueno, ¿y va a tener los ojos redondos o felinos? felino. Miope felino. Miope, felino. Bueno, entonces, para miope y felino vamos a poner color ahora amarillo otra vez, ¿sí? Entonces, voy a ver. Estoy haciendo un lío con el TP. Me tengo que acordar y no guardar los cambios después. Vamos a hacer acá una tablita de referencia de colores. Esta, vamos a ponerle el amarillo, que va a ser miope más felino, ¿sí? A esto vamos a ponerle el verde, que va a ser no miope y redondo, ¿sí? Otras, acá me olvidé. Vamos a poner naranjita, vamos a poner este color para los que son miope. Y ojo redondo. Más redondo. Y el último caso sería no miope Más felino. más felino, ¿sí? Esas son todas las combinaciones posibles. Vamos. ¿Sí? Esas son todas las combinaciones posibles. Sí. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué va a ser? ¿Miope felino, miope redondo, miope...? Va a ser Miope felino. felino. Miope felino, o sea, Claro. otra vez amarillo, ¿sí? En este caso, O sea, toda la fila sería miope felino. perfecto. Toda la fila es miope felino.
Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con este? Es miope. Miope felino. También. Miope felino. Este Es miope. Miope y ojo redondo. 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 lo dejamos naranja. Entonces. Este Miope felino. Miope felino. y este, Miope ojo redondo. Correcto. este, Miope Miope felino. felino. este, Lo mismo. Igual. este, No miope y felino. sea celeste. No. Sí. ¿No? Sí, Sí. lo mismo. Igual que el anterior. Lo mismo. Este, Miope felino. Amarillo. no. Ah, no. Sí, amarillo. Ahí. amarillo. Sí. Está bien. Este, Miope redondo. Miope redondo. ese queda naranja y este, No miope felino. El verde. No, el No, azul. miope. Celeste. El celeste. ahí está. Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Entonces un mapeo con los colores, más fácil verlo. Los 4 genotipos posibles. Perdón, los 4 fenotipos posibles. ¿Sí? Entonces, acá la cuenta, antes con la primera ley la hacíamos de cada 4. O sea, de cada 4 esperábamos tener uno que fuera homocigota dominante, uno que fuera homocigota recesivo y 2 que fueran heterocigotas. Acá, a medida que aumentamos las combinaciones, se nos agranda todo y entonces vamos a trabajar sobre un total de 16, ¿sí? Tenemos 4 por 4, tenemos un tablero de 16, ¿sí? Sobre esos 16, digamos, sabemos que de cada 16, uno solo va a tener la característica del homocigota recesivo doble, ¿sí? Sí. Entonces, en el porcentaje esperado, tenemos que hacer la cuenta correspondiente, o sea, este es no miope más felino, ¿no? Miope y ojos redondos. Ese sería el más raro. Miope ojos redondos es, perdón. Sí. Miope redondo. ¿Sí? Esa es la característica más rara, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el porcentaje esperado que vamos a tener nosotros? Es el correspondiente a 1 sobre 16. ¿Sí? ¿Cómo calculamos eso en porcentaje? El 10%. Claro, está más arriba. No, no es un 10% exactamente. 16 corresponde al 100%, 1 Claro. sería X. Exactamente. O sea, Esa. lo que tenemos que hacer es armar una regla de 3 simple. Entonces tenemos que, si 16 es el total, entonces 16 Es el 100%. 100%. ¿Verdad? Lo que queremos saber, nuestra incógnita, es cuánto es 1. Bueno, esto me está quedando, me quedo ahí con los ítems, pero ¿cuánto es 1? Que esta es nuestra incógnita, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es una regla de 3 simple, que es 1 por 100 sobre 16. Sobre 16, ¿sí? La cuenta, no me acuerdo cuánto era. 6,25. 3,25. 6,25. 6,25. Sí. 6,25, ¿sí? Entonces, cuando venimos acá, en vez de poner 1 sobre 16, ponemos 6,25%. ¿Sí? Sí. Bueno, acá, por ejemplo, bueno, o sea, esta es la proporción 9,331, ¿sí? De cada 16 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que van a tener la característica dominante para los dos genes. ¿Sí? Vamos a tener 3 que van a tener una dominante y una recesiva,
3 que van a tener la otra dominante y la otra recesiva, y una que va a tener las dos recesivas. ¿Sí? Entonces, ustedes, eso pueden volver a hacer para cada uno de los casos, esta misma regla de 3 y cambiar acá por un 9 en el primer caso y por un 3 en los dos segundos casos. Esa es una opción, ¿sí? De cómo resolver el porcentaje esperado. La otra es que si ustedes saben que esta es la unidad, pueden multiplicar esto acá por 3 y acá por 9. También, una vez que ya hicieron una vez la cuenta y saben cuánto es 1, Claro. para saber cuánto es 3, lo multiplica a este 625 lo multiplican por 3. Por 3. ¿Sí? Eso lo resuelven como quieren. La forma más, digamos, sin complicarnos, que por ahí tienen que volver a hacer esta regla de 3. Esto no va, esto es la H y la I se me puso porque estaba ahí. Esta regla de 3 que ustedes tienen acá, ¿sí? La vuelven a repetir para cuando tienen 3 y para cuando tienen 9 y completan los porcentajes esperados acá. ¿Se entiende? Y para los genotipos es un poquito más engorroso y no se hace habitualmente. Yo se los puse ahí para que observen, digamos, hagan un análisis de la diferencia entre los porcentajes de genotipos y de fenotipos. ¿Sí? ¿Se entendió, Anaí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿alguna duda más quedó sobre este trabajo? En el último, en este, solo tienen que completar las gametas. Acuérdense, los casillas, esto que está negro es porque no lo tienen que completar, acá sí, en el último sí. Listo. Pero acá no. Igual veo que acá tienen, también tienen videos de referencia para... ¿Algo más? ¿Alguna duda adicional? No. Bien. ¿Pasamos al otro TP entonces? ¿A resolver dudas del otro TP? Déjenme ver que quiero ver si esto sigue integrándose. Bueno, ¿qué dudas se les presentaron de este TP? El ejercicio 2, voy a arrancar por la segunda parte. Este ejercicio tienen todas las referencias, están todos resueltos y explicados en los videos. ¿Sí? Tienen todos los links asociados. Ah, perdón, yo estoy viendo en mi pantalla, pero no estoy compartiendo a ustedes. Yo ya sé lo que... Voy a compartir desde esta. Profe, los videos del TP2 Sí. son todos los que están en el cronograma.
No, son los que están linkeados en la guía. ¿En dónde, profe? Yo me estaba viendo los videos que estaban en el cronograma, que son 110 minutos, dicen. Puede ser, sí, eso es la teoría. Pero en el mismo trabajo práctico, espera que estoy tratando de compartir pantalla. Ay, qué cosa como... ¿no? Ay. Ahí está. Estamos. Bueno. Ejercicio 2. ¿Sí? Acá al final de cada uno de los ítems. Sí, ahí. Links, ¿sí? De los ejercicios. Y ahí van a un video donde está cada ejercicio resuelto. Están todos los ejercicios resueltos. Está bien. ¿Sí? Eh, Acá. Sí. Abajo, justo abajo de lo que quiero decir. ¿Sí? sí. Ay. Ahí está el link. Ir. ¿Lo veo? Porque debe ser porque no estoy con el... Bueno, no me están dando bien a mí el compartir desde acá. No sé si es porque estoy como... No estoy como video general entrando y entonces no tengo los permisos o qué. Ustedes lo tienen que descargar, ¿sí? A los archivos. Me aparecieron varias solicitudes de permisos. Supongo que es que los deben haber querido editar ahí mismo en el Drive. Alguien está acoplando. Los deben haber querido editar ahí mismo en el Drive. Y no están habilitados para editarlo en el Drive porque imagínense que entonces cuando el resto de los compañeros lo quieren descargar, ustedes modificaron el documento. Ustedes lo que tienen que hacer es descargarlo o bajarlo en su compu, ¿sí? Bueno, está esto para todos los del ejercicio 2. Están los links ahí a los videos, que yo no sé por qué cuernos no lo estoy pudiendo abrir ahora, pero... A ver. Sí, lo vi. Ahí está. Abren esos links y ahí les va a aparecer la... es muy raro. Andaban, yo los comprobé la semana pasada. Ahí mandé el link, profe, al chat. ¿Cómo? Ahí mandé el link al chat. A ver. Tengo un lío porque como estoy a dos computadoras, con una grabo y con la otra... el chat del Meet. Ahí está, ahí aparece, ¿sí?
Ahí está resuelto. Cómo pensamos el tema de cómo van los alelos. ¿Sí? Ahí les va resolviendo el ejercicio. ¿Están viendo mi pantalla del marciano ahora o están viendo otra cosa? Sí. No, estamos viendo. ¿Qué estaban viendo? ¿Estaban viendo el video o estaban viendo el...? Ahora está el Meet. Pero Ahora recién está está el video. Tengo un lío, no sé con qué pantalla estoy compartiendo qué, en cuál tengo el WhatsApp, en cuál tengo el Meet, en cuál tengo... Recién cuando Bueno. pusiste el video se veía el video. Sí, se veía bien el video. Bueno, Sí. bien, entonces, volvemos ahí. En este trabajo práctico, al final, no sé por qué no me están dando a mí el link, capaz que es porque no lo tengo descargado o algo por el estilo, pero ahí tienen ustedes los links. En el punto 2, cada uno de los ítems tiene un link donde ustedes, si lo abren, les va a llevar a un video donde está explicado todo el ejercicio, ¿sí? Entonces, en el 2 no me voy a meter ahora a resolverlo, quiero que veamos el 1. Y en todo caso, si les quedan dudas, el próximo encuentro la semana que viene, que a ustedes les va a tocar por WhatsApp y vamos a hacer el lunes a la noche, resolvemos las dudas que puedan haber quedado, que no hayan entendido del ejercicio 2. ¿Estamos? Sí. Bueno. Ejercicio 1. ¿Sí? Tienen que hacer un repaso de la parte de traducción. Hay un video que yo se los linkeé 2 veces ayer en el chat de WhatsApp. Hay un video de síntesis de proteínas. Yo no sé cuánto vieron ustedes con Alejo. No, en la cursada regular lo solíamos repasar bastante, toda la parte de síntesis de ADN, proteínas y todo eso. Pero la verdad es que es un tema bastante complejo si se meten a tratar de entenderlo profundamente. Es muy importante saberlo en cualquier curso de biología, pero, por los tiempos que nosotros tenemos y todo, se nos hace, o sea, si yo entro a trabajar en este contexto profundamente todas las cuestiones de síntesis proteica y de ácidos nucleicos y todo, se nos va la cursada en eso y no vamos a ver las partes que más nos interesan, que son más importantes para ustedes para la carrera. Entonces, la solución fue, bueno, no lo vamos a tratar como un tema, central dentro de la materia, pero sí nos interesa que ustedes entiendan, terminen de afianzar las cosas que ya empezaron a ver con Alejo respecto de proteínas y ácidos nucleicos, porque son la base del funcionamiento de la vida, ¿sí? Son la base de la vida, cómo interaccionan las distintas moléculas. ¿Se acuerdan que las principales moléculas de la vida son azúcares, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas? Azúcares y lípidos no les vamos a prestar demasiada atención, son muy importantes en todo lo que es metabolismo, pero lo que tiene que ver con la herencia es básicamente ácidos nucleicos y proteínas, ¿sí? Los ácidos nucleicos son las moléculas donde la información está almacenada, ¿sí? La información que se transmite de generación en generación, en forma de ADN generalmente, o sea, generalmente no, en los organismos vivos es siempre en forma de ADN, en los virus puede ser en forma de ARN también. Los ARN van a cumplir diferentes tipos de funciones dentro de los procesos vitales. Una de ellas es una de las más conocidas, es la de los ARN mensajeros, que son fotocopias, ¿sí?, que la célula hace para el uso regular de esa información. Fotocopias es una analogía que solemos usar, ¿sí? Si nosotros tenemos, supongamos que tenemos el ADN, lo podemos comparar con un libro que es fundamental para nosotros, del cual tenemos una copia única, ¿sí? Tenemos un libro que es de altísimo valor, es un imprimable, no queremos que se deteriore para nada y necesitamos usar mucho esa información.
¿qué es lo que podemos hacer? Hacer copias de ese libro y someter a desgaste de esas copias, ¿sí? Una de las cosas que pasan con los ARN mensajeros es esa. El ARN mensajero lo que hace es copiar la parte del ADN que es necesaria para la síntesis de una proteína en particular, y va a cumplir funciones fuera del núcleo, mientras el ADN está guardado y contenido y protegido dentro del núcleo y organizado. El ARN copia la parte que necesitamos en un determinado momento y es la molécula que sale del núcleo y que va a estar en el citoplasma disponible como molde para la síntesis de las proteínas. Y es esa molécula la que va a estar más sometida a desgaste y todo ese tipo de cosas. Entonces, tienen una lista de reproducción dentro del canal. A ver, vamos al canal de Biogeneral. Con temas de repaso de cosas que vieron, supongo, en introducción con Alejo. Algunas quizá no las vieron en tanta profundidad porque, bueno, por lo mismo, digamos, acá, genes, proteínas. Que solíamos ver más en profundidad en nuestra materia, pero ahora la verdad es que los tiempos es uno de los temas que decidimos prestarle menos atención, pero sí tienen acá una guía, un repaso, y por supuesto que todos estos temas están en el libro. Y hay uno de estos videos, que se llama Síntesis de Proteínas. En videos anteriores vimos, donde está explicado, a mí me gustan mucho los videos de Educatina, porque la verdad es que, bueno, se nota que son argentinos y que, digamos, vienen de la misma cultura de formas de explicar las cosas que usamos nosotros, entonces tienen una forma de explicar lo que realmente es muy parecida a como lo explicamos nosotros. Y bueno, acá en este video de Educatina les van a explicar, digamos, los distintos procesos, las distintas etapas de la síntesis proteica, de cómo se va dando, que básicamente no nos interesa a nosotros, por eso, digamos, es un tema que lo salteamos, porque digamos, molecularmente quizás les cuesta mucho entender todo el proceso, y a nosotros no nos interesa detenernos en eso para esta materia y para la formación que ustedes tienen en la carrera. Ojalá tuviéramos el tiempo de que sí le pudiéramos prestar atención, pero la verdad es que hemos decidido priorizar otras cosas. Y lo que sí nos interesa que sepan es esto, digamos, que hay una molécula que es el ADN, donde está almacenada la información, otra molécula que es el ARN, donde esa información se copia y es la que va a salir al citoplasma, y es la que va a funcionar como molde para la síntesis de proteínas, que ese código de 4 letras, que es el de los ácidos nucleicos, se lee de a 3 para hacer una síntesis proteica, y que en esa síntesis proteica, digamos, los ribosomas, que también están hechos de ARN, con asistencia de otro grupo de ARN, que son los ARN de transferencia, que tienen la capacidad de, digamos, conectar los códigos de los ácidos nucleicos con los de las proteínas, digamos, toda esa maquinaria de síntesis proteica, lo que hace es ir leyendo a los ARN mensajeros de a 3 letras, y cada grupo de 3 letras está significando un aminoácido diferente. Si ustedes se acuerdan, que esto supongo que sí lo vieron en intro y lo tienen más claro, digamos, es que los aminoácidos son las unidades de las proteínas, ¿sí? Las proteínas son polímeros que están formados de aminoácidos. Cada aminoácido tiene una parte fija y una parte variable, una cadena lateral R, que es la que le da la identidad a cada uno de esos aminoácidos. Y toda la otra parte fija es la que va a formar la cadena. Esas cadenas laterales R pueden tener polaridad o pueden ser apolares, y pueden tener cargas positivas o negativas.
Y todo eso es muy importante en el rol que esos aminoácidos van a cumplir dentro de una molécula. Entonces, cuando la maquinaria traduccional, es decir, ribosoma, ARN de transferencia y todas las moléculas asociadas, se encargan de la síntesis proteica, lo que hacen es leer esos codones, esos grupos de a 3 letras, se llaman codón, viene de codificar, o triplete de grupos de 3 letras, ¿sí? De tres nucleótidos. Van a leer los nucleótidos de a 3 y cada uno de esos grupitos de 3 va a tener una correspondencia con un aminoácido concreto. Entonces, el primer ejercicio, ustedes tienen abajo 2 tablitas, ¿sí? Esta y esta, que les va a permitir completar esa tabla, ¿sí? En esta primera tabla es una tabla de 3 entradas, donde están todos los codones posibles o tripletes y el correspondiente aminoácido. Y abajo tienen todos los aminoácidos. Varios me preguntaron, a ver si puedo, no sé cómo agrandar acá la vista. Una lupa, no veo una lupa por ningún lado. Bueno. ¿Cómo hago para acá? No. Bueno, si alguien sabe cómo puedo hacer para ampliar, para darle zoom a esto. Abajo veo una lupa. ¿A dónde? No, pero esta es la de la barra de mi compu, pero no es del documento. Bueno, lo que tendría que hacer capaz es descargarlo. Al lado de donde está el link que dice 120%, ¿no será ahí? Al lado de la barra... ¿A dónde? ¿Por acá? Arriba, donde dice docsgoogle.com, al lado, bien a la derecha, ¿no hay un coso que dice 120%? ¿No será eso? ¿Dónde está el link, profe? ¿Dónde está el link de la página? ¿Acá? Eso. Sí. No, fue al revés. Chico parece, ¿no? No, parece que no. ¿No? Bueno. Ay, me siento... Profe, ¿Me da una bronca? Sí. creo que acá hay en la barra de tareas donde tiene dar vuelta, imprimir, hay como algo que dice dejar de compartir. Creo que eso le está tapando las herramientas y ahí debe tener el Zoom. No. Ah, ahí está, Ahí donde está. dice 100%, profe. Ahí está, ahí es ese. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. A ver si... Bueno, ahí estamos. Muy bien. Bueno. Profe, esto tiene que ver con, ahora me estoy acordando un poco con las combinaciones que se hacían de la adenina, la citosina, timina y todo eso, ¿o nada que ver? ¿Las combinaciones qué, Mónica? Que veíamos de la timina, que tenían las letras y estaban, creo que había otra citosina, me parece que... Claro, uracilo, guanina. Exactamente. Esto es por eso, o sea, son los ácidos nucleicos, por eso les digo, vean esa lista de repaso con todas las dudas que quieran, o lean el libro, digamos, ¿no? Como quieran. Pero a veces es más cómodo ver un video mientras uno está haciendo otras cosas. Vean esa lista de repaso donde ahí está todas esas cuestiones de cómo están organizados los ácidos nucleicos, cómo están organizadas las proteínas y todo eso, ¿sí? Los ácidos nucleicos, nosotros tenemos 4 nucleótidos posibles. En el ADN son adenina, timina, guanina y citosina. En el ARN, en vez de timina, tenemos uracilo. ¿Sí? Por eso en el ARN se escribe UCAG en este caso. ¿Sí? Entonces tenemos esta tabla de triple entrada donde
empezamos a leer, por ejemplo, por acá, U, ¿sí? Seguimos esta columna C y G, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá todos los codones posibles, que se pueden, todas las combinaciones, que son 64, que se pueden armar con esas 4 letras tomadas de A3, ¿sí? Y cada una de esas combinaciones tiene una correspondencia con un aminoácido, que a veces puede haber, o sea, como hay 20 aminoácidos y hay 64 combinaciones, te dice que el código es degenerado. Esto quiere decir que un único aminoácido puede tener un montón de combinaciones diferentes, o sea, en 1, 2, 4 o 6 combinaciones diferentes que codifiquen para ese mismo aminoácido. Por ejemplo, acá la serina tiene 6 combinaciones, que son estas 4 que están acá y estas otras 2 que están acá, ¿sí? Las 6 combinaciones nos dan serina. O sea que hay un montón de posibilidades de encontrar serinas. Y en cambio, por ejemplo, la tirosina tiene solo 2 combinaciones, ¿sí? O la cisteína, y la metionina tiene una sola, ¿sí? Que es esta que está acá. Y finalmente hay 3 de esas combinaciones que son UA, UAG y UGA, que no tienen una correspondencia con ningún aminoácido concreto. Sí, cuando vean el video de síntesis proteica, sobre todo ese les súper recomiendo que lo miren, de todas las listas de temas de este paso, donde lo que van a ver es que ahí donde está alguno de estos codones no hay una correspondencia con ningún aminoácido. Lo que hay, o sea, ese codón es una señal de que ahí no va nada, de que ahí se termina la síntesis proteica. Cuando se encuentra toda la maquinaria traduccional, es decir, el ribosoma, con todas las moléculas asociadas, se encuentran con un codón de stop, eso lo que induce es que toda la maquinaria se desensamble, digamos, se liberan todas esas moléculas y se termina la síntesis proteica, ¿sí? Entonces, donde está un codón de stop, se terminó la proteína. Ahí no va nada, no va ningún aminoácido, es fin. Chao, se terminó. Y otro codón importante es este AUG, que es el de metionina. Que es el de Es el de la metionina 1, se suele decir, ¿sí? Todas las moléculas, o sea, el aminoácido metionina puede estar en cualquier parte de una proteína, ¿sí? Puede haber muchas metioninas en una proteína, pero toda proteína arranca siempre con una metionina, ¿sí? De todos los organismos, de todas las especies, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, siempre se puede encontrar alguna excepción, o nos podemos encontrar con otras formas de vida en otros planetas que tengan otras bases biológicas, ¿sí? Pero en nuestro planeta y todo lo que conocemos hasta hoy, toda la síntesis proteica de todos los organismos arranca siempre en un codón de metionina. Todas las proteínas empiezan con una metionina. Después, en otras instancias, pueden sufrir modificaciones y esas proteínas se pueden cortar, eliminar, etc. Pero cuando se sintetiza, la proteína arranca en metionina. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si perdemos el codón de metionina, no tenemos inicio. No hay transcripción, no hay traducción, no hay proteína, no hay síntesis proteica. Si no hay codón de metionina, no hay síntesis proteica. ¿Sí? Entonces este es otro codón muy, muy importante. Con todos los demás lo que tenemos que hacer es ver digamos, qué codón tenemos y qué aminoácido corresponde a ese codón. Profe, Sí. ahí le hice una consulta por escrito con respecto al codón de inicio. A ver, ¿en el chat o...? Sí, en el chat de acá del método. Sí, del TP12, que al final del gen de ADN, el ARN lo traduce... Porque el ARN, no, o sea, no pone la pregunta, Fernando. el ARN tiene el codón de inicio, pero no
como que en el ADN no aparecía ese codón de inicio para que el ARN lo traduzca y empiece la ¿En el punto 1? proteína. 1-1, acá, Sí, la parte subrayada. Ahí. ATG, El ADN. ¿Mm? ATG. Sí. En el ARN, como no hay T, hay U, AUG, es metionina. Sí. Pero el codón de inicio, me perdí. El codón de inicio sería. Si vos lo mirás en el ADN, vas a tener una timina. ¿Sí? Sí. ATG, esto que tenemos acá. Pasa uracilo. Acá. No, quiero... No, lo que yo le consulto es el de stop, perdón, no el de inicio. Y el de El del stop final. está acá, UGA. Donde termina la. Mira, está mal, no, el está ADN. mal. Está mal, debería ser. Ahí, eso es lo que yo le consulto. Debería ser una A, eso, ahí. TGA debería ser. Sí, está mal, hay un error en la secuencia, lo voy a corregir. Ajá. Sí, esa era mi duda. Igual UGG también es un codón de stop, si no me equivoco. No, UGG es triptófano. Entonces hay que corregirlo, está mal. Entonces, bueno, en el ADN. Gracias por la observación, Fernando, no me había dado cuenta de eso. Listo. Entonces, el ADN terminaría en TGA. TGA. TGA debería decir ahí, exacto. Listo. Bueno, disculpen, siempre aparece algún error que... Bien, entonces, siempre vamos a tener, en una proteína, esto es una proteína muy cortita, ¿sí? Una proteína regular puede tener 100 aminoácidos, 300, 600, esto es solo un ejercicio, entonces hacemos una proteína muy cortita, generalmente cuando son tan chiquitos no se los llama proteínas, se los llaman péptidos, pero nada. Cuestión de usos. Siempre vamos a tener una metionina al principio y vamos a tener un stop al final, ¿sí? Y en el medio aminoácidos. Si a nosotros por alguna mutación, es decir, algún cambio en la secuencia de ADN traducida transcripta al ARN luego, nos apareciera un codón de stop en el medio, ¿qué es lo que pasa? Que la proteína se corta antes y supongamos que tuviéramos ahí un codón de stop, donde yo les estoy marcando, tendríamos el stop acá y todo esto se terminaría, no estaría. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y luego las cadenas laterales R que van a tener cada una característica diferente. Me estoy dando cuenta que son las 12:20 y estamos idos con el tiempo. No sé si ustedes pueden seguirse quedando, porque ya no es el horario de la clase y no sé cómo están ustedes. Sí, por mi cuenta sí. Sí, yo también, profe. Sí, para mí está bien también. Queda grabado y quienes quieran verlo después en otro momento les queda grabado explicando el ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces, que sí. ¿No podrá después pasar la corrección que hay que hacer ahí? Al grupo de WhatsApp o algo así, la de los que no estaban. ¿No? Por eso lo estoy grabando y después lo subo, ahora cuando termine lo subo a YouTube. Sí, listo. Queda la clase grabada y subida a YouTube. Entonces, el trabajo que vamos a hacer acá es revisando la tablita que ustedes tienen ahí abajo, ¿sí? Donde están los codones, acá, ahí, es hacer la traducción. Entonces, por ejemplo, siguiente, el codón, el primero era el AUG, que era metionina. ¿Sí? El siguiente que tenemos es GCU. Sí. ALA. GCU, alanina.
Alanina. Alanina, ¿sí? El siguiente es glicina, ¿sí? O sea, si vamos, tienen que ir mirando la tabla, ¿sí? Yo porque acá lo tengo anotado en el papel, ¿sí? Pero tienen que ir mirando acá. UCG es serina, si tienen UAA es leucina, y así sucesivamente, ¿sí? Van mirando ahí y van completando. En esta secuencia lo que van a tener es eso, es glicina, después tienen un aspartato, en el siguiente tienen glicina otra vez, luego tienen fenilalanina, luego tienen cisteína, alanina otra vez, tirosina, tirosina. ¿Estamos bien, no? Sí. ¿Hay alguna? No, tirosina. Sí, ¿estamos bien ahí? Sí. Bueno. Profe. La mayoría de estos aminoácidos son apolares, ya ahí voy. El aspartato tiene carga negativa, la histidina tiene carga positiva. Y el único acá aminoácidos polares son las cisteínas. No sé quién está hablando, esperen un poquitito. Alguien está haciendo interferencia, chicos. La treonina es polar. La cisteína es polar. Bien, ahí estamos. Y todos los demás son apolares, ¿sí? Profe, le quería preguntar una cosa. ¿Quién? A ver. Yo, Laura. Laura, decime. Ahí donde dice la traducción y los codones, ¿cómo hago para... ¿Hay que hacer los pares? ¿O eso es lo que no entiendo? No, O sea, no entiendo tu pregunta, Laura. ¿Qué pares de qué? donde decía la transcripción, Mm. o sea, sí. Y después abajo decía codones. ¿De dónde saco esa información? No entendí esa parte. No estoy entendiendo tu pregunta, Laura. Donde está el ARN, todas esas letras, y después los codones de A3. ¿De dónde saco esos codones? Eso es lo que... No. Están dados los codones, los que están en la tabla. Ah. Estos grupos de 3 letras. Esto es un codón. Sí. Esto es otro codón. Pensé que se relacionaba, vio que tiene el amarillo. Ajá. Que se relacionaba, que había que hacer adenina con timina. No, o sea, no es que tengas que escribir la cadena complementaria. Ah. Sí, cuando nosotros, digamos, usamos a ver, cuando nosotros hablamos, ya pasamos a eso de la cadena complementaria y todo eso, yo doy por sentado que ustedes ya lo vieron en mi introducción, cómo es la estructura del ADN, etcétera. Por eso no entro en eso porque es un tema que nos llevaría mucho tiempo. Fíjense, se nos recontrafue la clase y acá estamos, digamos, y necesitamos ponerle énfasis a otros aspectos de la materia. Pero al mismo tiempo es necesario que lo sepan. Entonces, eso, estructura de las moléculas principales, yo doy por sentado que lo traen de introducción y tienen toda esa lista de videos de repaso y aparte tienen el libro donde están esos temas para poder repasar todas las dudas que tengan. Ahora estamos en la instancia de ver todo el flujo de información, cómo va desde el ADN transcripto al ARN, por eso vos lo tenés primero acá como ADN, ¿sí? Esto que está en amarillo, la timina, es una información de ADN. La complementaria no nos importa, porque cuando nosotros escribimos la información de una determinada secuencia de gen o proteína, escribimos esa que es la que se usa como molde para sintetizar la proteína, y la complementaria no nos importa, ya sabemos que si tenemos una A en la cadena
en la cadena complementaria vamos a tener una timina, ¿sí? Eso es justamente una de las partes de las características del ADN, que es lo que permite, digamos, que el ADN se pueda replicar y copiar y funcionar como molde, y que nos permite a nosotros, digamos, sintetizar y usar la información de una sola de las cadenas. Nosotros escribiendo una cadena ya podemos deducir cómo es la cadena complementaria. Entonces la complementaria no se escribe, solo escribimos la información de una sola cadena, ¿sí? Que es la que nos interesa, que es la que tiene la secuencia que va a codificar para la proteína. En este caso, ¿sí? La secuencia que nos está interesando es esta que les marqué acá con celeste ahora. Entonces, esta misma secuencia está puesta acá, pero ya no como una secuencia de ADN, sino como una secuencia de ARN, ¿sí? Donde decía ATG en el ADN, ponemos AUG en el ARN. Donde decía GCT en el ADN, ponemos GCU en el ARN y así sucesivamente, ¿sí? Hasta el final el codón de stop, que como marcaba Fernando hace un ratito, ahí debería decir TGA. Yo me equivoqué cuando tipié la secuencia. Esta última G que está escrita acá, esta G está mal, ahí debería ir una A, ¿sí? Sí. A ver si puedo escribir acá. Digamos, y estos son los codones que ya están dados, están puestos en la tabla. Vos lo que tenés que hacer es agarrás este codón, AUG, vas a esta otra tablita, buscás AUG, acá está, AUG metionina. Entonces venís a esta tabla, pones metionina, ¿sí? Luego tenés que ver la polaridad. Entonces vas a la otra tabla. En esta otra tabla se ve horrible, pero en el TP se veía más clarita. Y si no, la pueden googlear. O sea, si googlean, en el libro está, pero no sé si está subido. Pero pueden googlean polaridad de aminoácidos y les va a aparecer tablas parecidas a estas. Donde dice, por ejemplo, acá dice no polares, ¿sí? Entonces en este grupo, en esta parte están todos agrupados los no polares, y acá están agrupados los no polares con anillos. Luego, acá dice, en esta columna, si miran después en el TP, va a decir con carga negativa. En esta otra columna amarillita va a decir con carga positiva. Ahí están agrupados todos. Entonces lo que tienen que venir acá hacer es venir acá, buscar cada uno de los aminoácidos, ¿sí? Miran si está en el grupo de los polares, apolares, con carga, etcétera, y van a ir completando la tablita acá. Y listo, eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Genial, profe, muchas gracias. ¿Está? Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno. Todos los siguientes ítems son variaciones sobre esa misma secuencia, ¿sí? Vamos a marcar acá, que acá dice que la función biológica de esta proteína, ¿dónde estaba? Acá. Depende de la interacción entre aspartato e histidina, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta tabla, el aspartato tiene carga negativa y la histidina tiene carga positiva. Entonces, ¿qué esperamos que ocurra con esas dos cadenas laterales? Si una tiene carga negativa y la otra positiva. ¿La traigan? Se atrae. Exactamente, muy bien. Y si tuviéramos dos cargas positivas, ¿qué esperaríamos? Se repelen. Exactamente. Entonces, cuando vamos a, por ejemplo, el punto B,
¿sí? Van a tener la misma secuencia, pero van a tener dos mutaciones, es decir, dos cambios que ocurrieron por azar dentro de la molécula de ADN, ¿sí? Y que acá aparecen transcritas en el ARN. Uno de los cambios lo tienen ahí y el otro de los cambios lo tienen acá. Están marcaditos en color, está todo. Entonces, toda esta secuencia va a ser igual a como venía, pero acá, en vez de tener que tenían una glicina, ahora tienen otra secuencia, ¿sí? Antes tenían GGG, ¿sí? Ahora tienen GGA. Entonces, otra vez van a la tablita de codones y buscan qué pasa cuando tienen GGA. ¿Sí? ¿Dónde está GGA? Acá. Y otra vez nos da glicina, ¿sí? Pasamos de GGG a GGA. Tenemos cambio a nivel de la secuencia de ADN, que lo observamos en el ARN, pero a nivel de la secuencia de aminoácidos, el cambio no se observa, ¿sí? Esa es una de las cosas que pueden pasar cuando hay una mutación. Entonces tenemos un ejemplo de ese tipo de mutaciones que se llaman silenciosas, porque no van a tener consecuencias a nivel de la proteína. En cambio, en el segundo caso, en esta otra mutación que tenemos acá, ahí sí van a tener un cambio, y en vez de tener una cisteína, les va a quedar ahora una tirosina. ¿Sí? Entonces, este cambio, esta letra, que antes era una G, antes tenían un GC, y ahora tienen UAC, esta mutación ya no es silenciosa y sí va a tener consecuencias a nivel de la proteína. En el siguiente ejemplo, tienen que hacer lo mismo y van a tener una mutación acá en KU que antes tenían GAU, antes era GAU y ahora es KAU. ¿Qué pasa con ese cambio? Acá estaba antes el aspartato, la molécula que tenía carga negativa. Y ahora con este cambio, lo que tienen es una histidina, ¿sí? Que va a tener carga positiva. Y siguen teniendo, acá también tuvieron una mutación donde estaba la histidina, pero es una mutación silenciosa. Van a seguir teniendo una histidina, ¿sí? Con carga positiva. Entonces, cuando les dice abajo qué es lo que ustedes esperan que pase con la molécula, si antes tenían una carga negativa y una carga positiva que se atraían, y ahora tienen dos cargas positivas, se van a repeler. Y si parte de la consigna era que la función biológica de esta proteína depende de la interacción entre aspartato e histidina, y que el resto de los demás aminoácidos, dice, mientras que la composición de los demás aminoácidos es de menor importancia, ¿qué esperamos que pase en ese ejemplo donde el aspartato se cambió por una histidina? Que no haya manchas, que no se produzcan las manchas. Claro, que esta molécula ya no sea funcional, ¿sí? Que ya no cumpla su función. Para este caso, que no haya manchas, ¿sí? Que no pueda cumplir su función de generar las manchas. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. O sea, ¿qué va a pasar? Tenemos la secuencia de ADN, tenemos la secuencia de ARN, tenemos síntesis proteica, porque la proteína se sintetiza, ¿sí? Va a haber un péptido, pero ese péptido no va a ser funcional, va a estar presente en el organismo, pero no va a cumplir ninguna función, no va a cumplir la función de producir manchas, ¿sí? Entonces, tenemos, en el caso 1, por ejemplo, tenemos una situación donde el péptido está y cumple la función. Vemos manchas. En el caso 3, tenemos un caso donde el péptido está, pero no cumple la función. Sin manchas. Con manchas, sin manchas. Con manchas, sin manchas. Son
dos alelos de un gen, ¿sí? Son diferentes alelos. Lo que estamos viendo acá, con este ejemplo, es la posibilidad de cómo podemos tener distintos alelos de un gen. Uno que produce manchas y otro que no produce manchas. Si tenemos un individuo que tiene estos dos alelos, por ejemplo, el A1 y el A3, ¿sí? Es decir, está presente en el A1, está el péptido y es funcional, en el A2 no está, está el péptido pero no es funcional. El individuo que tiene esos dos alelos, ¿va a tener manchas o no va a tener manchas? Tendrá manchas. Sí, tendrá manchas, porque con que tenga un alelo funcional, las manchas ya están. Si tuviéramos que clasificar a A1 y A3 como dominante o recesivo, ¿cuál sería dominante y cuál sería recesivo? A1 sería. A1. A1 sería dominante y A3 sería recesivo. ¿Entienden esta relación entonces entre cuando vemos las leyes de Mendel y hablamos de dominancia-recesividad y cuando vamos a este ejercicio y lo planteamos en términos de ADN y proteínas? Esa funcionalidad de las proteínas se puede traducir en este concepto de dominancia-recesividad planteado por Mendel. Bueno, ese es el objetivo de este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio, la idea, más allá de, digamos, de la cuestión de síntesis de proteínas, ARN, ADN, etcétera, la idea es que ustedes puedan relacionar la funcionalidad de una proteína con el concepto de dominancia, recesividad, codominancia, etcétera. En el siguiente punto, en el punto D, tienen una única mutación, que es en el codón final, y ahí es donde yo cometí el error en la secuencia de ADN de arriba, ¿sí? Donde ahora sí tienen esta mutación, UGG, y en vez de tener un codón de stop, van a tener un triptófano, ¿sí? Ahí. Entonces ya no se termina la síntesis de la secuencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen acá la secuencia, digamos, cómo sigue. Si nosotros no tenemos acá, antes teníamos un codón de stop acá, pero ahora no lo tenemos, cuando la maquinaria transcripcional esté traduciendo esta secuencia, ¿qué va a hacer? Va a continuar. Va a seguir leyendo, porque no tiene stop, entonces sigue leyendo, y sigue leyendo hasta que se encuentre con un stop. ¿Sí? Y van a tener un stop un poquito más allá, acá. Esto, cuando lo pasamos a ARN, es UGA, que es un codón de stop, ¿sí? Entonces va a seguir leyendo hasta que se encuentre con este codón de stop. ¿Sí? Va a leer esto como un codón. Vamos a marcarlo acá. Esto como otro codón. ¿Por qué? Bueno. Y esto como otro codón. ¿Sí? Uy, ajá. ¿Sí? Entonces, esto lo va a leer como un codón y no como un codón de stop, sino como un codón codificante de aminoácido. Esto también, esto también, esto también, esto también, esto también. Y acá cuando se encuentre con este codón, que en el ARN va a ser UGA, te va a encontrar con una señal de stop. Y ahí recién va a dejar de traducir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un péptido más largo. ¿Sí? Un poquito más largo que el péptido original. ¿Va a ser funcional? Sí, puede ser funcional porque esa interacción entre aspartato e histidina no está interferida. Sigue estando el aspartato, sigue estando la histidina y puede seguir cumpliendo su función, esta proteína. ¿Se entiende? No afecta la funcionalidad de la proteína. Si tuviéramos una secuencia de 300 aminoácidos, capaz que sí podría afectarla, pero en este caso, donde solo se agregaron 6 aminoácidos, no está afectada. Podemos considerar que no estaría afectada, en teoría, la funcionalidad de la proteína. ¿Sí? Esas cosas nunca las sabemos hasta
que no las observamos experimentalmente en realidad. Por eso siempre hacemos la diferencia entre teoría y observación, entre lo que esperamos observar y lo que observamos efectivamente. Bueno, en el punto E también tienen una sola mutación, ¿sí? En este caso lo que hace es afectar a la proteína de inicio. Sí, ¿quién me está...? En el punto B y C pregunta si se mantienen las interacciones covalentes y eléctricas. Sí, y bueno, por eso depende. En el B se seguían manteniendo, no te afectaba nada, por lo tanto esperás que el alelo, o sea, la proteína que se sintetiza en el alelo 2, en el alelo del punto B, va a ser funcional porque seguís teniendo el aspartato y la histidina y esas interacciones no están afectadas. Y en cambio, en el caso 3, el aspartato se cambió por una histidina. Entonces esas funciones sí van a ser afectadas. ¿Sí? Y ahí tendrías un alelo que no es funcional. Sí, eso la funcionalidad, pero entonces también pongo que afecta a las interacciones eléctricas y covalentes. Claro, se afecta. Lo mismo. A ver, en el punto B sí tenés se afecta alguna interacción covalente porque ya no está más la cisteína, y la cisteína, cuando tenés dos cisteínas, se forman los puentes disulfuro, ¿sí? Entre dos aminoácidos de cisteína. Pero no va a estar afectando las interacciones eléctricas. Profe, ¿paso una consulta? Claro, lo que yo revisaba en la cadena son dos instancias. Primero, que esté formado el puente disulfuro entre las dos cisteínas, que es lo que le da la estructura. Ajá. Y está la interacción entre esos dos aminoácidos importantes que remarcó en el punto 1. O sea, si no se cumple ya una de esas dos, ya no funciona. Mirá, podría ser, pero digamos, esto es un ejercicio. Y digamos, si vos contestás eso y lo justificás de esa manera, yo lo doy por bueno. Digamos, yo para simplificarlo y no agregarles más complejidades, porque además una de las cosas que descubrí es que muchos no tenían claro que se formaban los puentes disulfuro, y no me quería meter a explicar puentes disulfuro porque nos vamos de tema. Profe. Digamos, espera un poquito, Fernando. Eso, digamos, como que lo dejé de lado y puse la centralidad en que se cumpla la interacción entre aspartato y histidina, ¿sí? Les puse como consigna en el ejercicio, punto fundamental, que esté en el aspartato y la histidina y que esa interacción exista. Si la interacción está, la damos por funcional. Si la interacción no está, la damos por no funcional. Si vos respondés lo de las cisteínas y el puente disulfuro y lo justificás, yo lo doy por válido, porque esto es un ejercicio de una proteína que no existe, que está inventada de un marciano. O sea, jamás podría decirte que está mal si vos lo justificás bien. ¿Entendés? No, está bien. Yo para entender también, para entender, digamos, todo en sí, yo partía de la base de que si en la cadena se cambia ya se cambia, ya la estructura toma otra forma, porque ya al tener otra polaridad, ya forma la cadena de otra manera y la proteína cumple otra función. Digo, yo partía desde esa base, o sea, cualquier cambio mínimo. Sí, influía. pero no cualquier cambio mínimo. Lo que, digamos, si vos te dedicaras a analizar y comparar proteínas, se llaman homólogos, por ejemplo, los genes equivalentes en distintos organismos, ¿sí? Las proteínas que son comunes a todos los organismos, pensá, qué sé yo, no sé, una proteína del citoesqueleto, ¿no? Que la vas a encontrar, la tenemos los humanos, la tienen los conejos, la tienen las plantas, la tiene cualquier organismo. Cuando vos comparás, no sé, una molécula de actina, por ejemplo, en humanos, en insectos y en plantas, esas moléculas van a tener un montón de diferencias en gran parte de la secuencia, y hay algunas regiones que se conocen, se llaman regiones conservadas. Si quieren después les muestro un alineamiento, por ejemplo, yo trabajé mucho en eso cuando
hace unos años atrás, donde hay algunas regiones que son las regiones conservadas, que son las que cumplen la función y que son muy, muy parecidas en todos los organismos. Y a los costados hay cualquier cosa, ¿sí? Y es súper variable lo que hay a los costados de esa región conservada. A veces esa región conservada es más grande y a veces es súper chiquita. Y entonces, por eso es importante entender el tema de polaridades, de cargas y de tamaños, ¿sí? Porque eso es lo que va a estar afectando al plegamiento de la proteína. Si vos cambiás una polaridad, cambiás una carga, eso afecta mucho más el plegamiento de la proteína, y tienen el ejemplo en el libro de lo que pasa con la molécula de hemoglobina, en el caso de la anemia falciforme, que es un ejemplo que lo vemos repetidamente en muchos momentos, que es un cambio de un aminoácido, pero es un cambio de polar por apolar, o al revés, no me acuerdo, creo que era uno que normalmente es apolar y que se cambia por uno polar o algo así, y que hace que que ese aminoácido se exponga de una manera totalmente diferente dentro de la proteína y le cambia totalmente la conformación, al punto de que produce que ese plegamiento nuevo y distinto impida la formación cuaternaria correcta de la proteína y que se empiecen a aglomerar y... no, justamente lo que queda expuesto es un aminoácido apolar, me parece. O sea, uno que era polar se cambia por uno apolar, entonces eso hace que los apolares de distintas moléculas tiendan se genera una región apolar que excluye el agua, y por eso las moléculas de hemoglobina se empiezan como a pelotonar y a juntar y a estar cada vez más aglomeradas, y se genera toda esta enfermedad. Me parece que así era el cambio. Entonces, ese es un ejemplo extremo de un caso en el cual un cambio de un solo aminoácido, pero donde el tema de la polaridad de las cargas es muy importante, produce un cambio impresionante dentro de una proteína. Ahora, cuando vos tenés un caso en el que cambiás una valina por una leucina, que son dos aminoácidos apolares y relativamente pequeños, es muy probable que ese cambio no sea importante, ¿sí? Por eso justamente en este ejercicio lo que estamos haciendo es hacer un montón de ejemplos donde hay cambios de una o de dos letras, digamos, de uno o dos nucleótidos, pero que las consecuencias son muy dispares. En algunos casos la consecuencia es menor y en otro caso la consecuencia es mayor, ¿sí? Y en todos los casos se modificó un solo aminoácido, o nucleótido, o dos, ¿sí? Pero en algunos casos hay cambio de aminoácido, en otros no, en unos casos hay digamos, cambios de aminoácidos que no son tan relevantes, y en otros casos son cambios de aminoácidos que son muy relevantes. Entonces, esa es la función de este ejercicio. A mí lo que me interesa en este ejercicio es que ustedes le presten atención a eso, no tanto a la cuestión molecular de si la ADN polimerasa, o el ribosoma, o el tRNA, etcétera, sino que le presten atención a cómo esos cambios a nivel de la información del ADN tienen consecuencias a nivel de la funcionalidad de las proteínas, ¿sí? Y cómo esas distintas funcionalidades de las proteínas se relacionan con el concepto de alelos, de dominancia y de recesividad. Profe, una consulta nada más. Estas implicancias entonces que pueden tener, lo podemos ver traducido nada más a niveles de variación en cuanto a la genética y características que podemos ver en, digamos, en los individuos, o pueden tener implicancias como mutaciones genéticas, por ejemplo. Estos son mutaciones genéticas, Mónica. Lo que llamamos mutación es justamente cambios a nivel de la información en el ADN, ¿sí? Cuando vos tenés una modificación en el ADN que se puede dar tanto por errores durante la replicación del ADN,
como por mutágenos externos, ¿sí? Por envejecimiento, cada vez que el ADN se replica puede haber errores o moléculas que se van haciendo viejas. Digamos, hay toda una maquinaria que se encarga de hacer el mantenimiento, la reparación del ADN, pero como todas las cosas, digamos, a nivel que va pasando el tiempo, se van acumulando errores y las maquinarias empiezan a, digamos, la entropía, ¿sí? La termodinámica es muy importante en los sistemas biológicos. La entropía también, digamos, afecta a los sistemas biológicos. Si el ADN no es reparado correctamente y el mantenimiento que se le hace a las células no es suficiente, se van acumulando errores y desperfectos. Entonces, esas mutaciones que pueden ocurrir por factores externos o por factores internos dentro de la célula, todos sabemos que hay montones de agentes mutagénicos, ¿sí? Los cancerígenos famosos son la mayoría de las veces agentes mutagénicos. Pueden ser físicos o químicos, pueden ser rayos, pueden ser agentes químicos, pero son sustancias, agentes físicos que van a producir cambios a nivel de la composición del ADN. Entonces, cuando nosotros tenemos estos cambios de una letra o de grandes regiones, ¿sí? Pueden ser cortes, o sea, cualquier cambio que ocurra a nivel de ADN se lo llama mutación. Puede ser una mutación de un nucleótido, como en estos casos que estamos viendo, o puede ser directamente que se elimine un cromosoma entero, ¿sí? Esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, son mutaciones puntuales. Cuando tenemos el famoso caso de la trisomía del par 21, ¿no? El caso que provoca el síndrome de Down, tenemos mutaciones que pueden ser a nivel de un cromosoma completo o de una región importante de un cromosoma. Sí, eso preguntaba porque en el libro lo había visto y lo relacioné con la última parte y nombra el síndrome de Turner, creo, o algo así también, junto con el síndrome de Down, entonces lo relacioné y por eso preguntaba si tiene. Exactamente. O sea, todo cambio a nivel de información es mutación. O sea, y de información me refiero a ADN, ¿sí? Todo cambio a nivel de secuencia de ADN es una mutación. Puede ser chiquitito, tan chiquitito como un nucleótido, o tan grande como todo un juego de cromosomas. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos, en vez de tener una diploidía, tenemos una tetraploidía, tenemos una supermicromutación. ¿Sí? No todos los niveles de mutación son compatibles con la vida del mismo modo, y no en todos los organismos. Las plantas toleran cambios a nivel de, por ejemplo, ploidía, muchísimo más grandes que las que podemos soportar los animales. En los animales donde, o sea, las plantas al tener órganos repetitivos y otro tipo de organización, toleran mayores niveles de cambios a nivel de su complemento de cromosomas que los animales, que tenemos un sistema de órganos muchísimo más, más limitado y más interdependiente. Pero bueno, no quiero meterme demasiado ahí, pero no sé si te contesté, pero bueno, básicamente todo cambio. Sí, profe, gracias. A nivel de información de ADN es una mutación, ¿sí? Y si hay una mutación, vamos a tener consecuencias, casi siempre, a nivel de proteínas, a nivel de funciones del organismo. Y cuando decías, profe, que o sea, obviamente que los cambios ambientales también tienen que ver, se refiere como, por ejemplo, también en una parte hablaba de moscas, que a ciertas temperaturas, por ejemplo, las moscas, o sea, cierto tipo de moscas pueden desarrollar, por ejemplo, estructuras del cuerpo, algunas partes más largas, más anchas. Te referías a que el ambiente también tiene que ver, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Okay. O sea, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente, pero lo vamos a ver más adelante. Dale, gracias, profe. Y las mutaciones dan variabilidad, ¿no? ¿Cómo? Las mutaciones dan variabilidad de especies. Exactamente. O sea, las mutaciones
son las que generan los nuevos alelos. O sea, nosotros tenemos diferentes alelos para un gen porque tenemos mutaciones. Si nosotros consideramos en este ejercicio, voy a dejar de compartir un ratito porque están viendo duplicado ustedes, ¿no? ¿Dónde estoy? Acá, dejar de compartir. Si ustedes tenemos, a ver cómo hago para pincharme a mí y verme yo sola. Acá, así les queda grabado. Ahí. Así les queda grabado. Si nosotros consideramos que esta secuencia A era la secuencia original, ¿sí? La primera que tuvimos para ese determinado gen, y que todas las demás fueron surgiendo como mutaciones, son alelos que fueron apareciendo debido a esas mutaciones, ¿sí? Son alelos que van apareciendo después, o sea, partimos de esta secuencia original, luego tenemos en este caso 2 mutaciones, en este caso otras 2, en este caso 1, etcétera, y vamos a tener un montón de alelos, o sea, de variantes proteicas para ese determinado gen, y que van a estar dadas por esas mutaciones. Por eso las mutaciones son la base de la variabilidad, ¿sí? A partir de eso, después pueden ir pasando otras cosas. También pueden ser, digamos, a nivel de alelos, también pueden surgir nuevos genes, etcétera, pero también son temas muy complejos en los cuales no vamos a entrar. Me interesa entonces que reflexionemos sobre el punto E y cortaría yo acá y los dejaría para la próxima clase terminar de resolver el punto F y G. O sea, lo mismo que les dije anoche. Tienen el punto 2 todo explicado en videos y el punto 1 lo estamos viendo casi todo y dejaría para resolver dudas de los puntos F y G la semana que viene, así no se nos hace eterna la clase. Pero en el punto E, donde lo que tenían era un cambio, vamos a presentar de nuevo. Lo que tenían era este cambio acá, ¿me están viendo? ¿Están viendo de la pantalla? Sí, sí, profe. Lo que tienen acá entonces es un cambio donde lo que se pierde es la metionina 1. ¿Qué va a pasar entonces si no hay metionina que dé la señal de inicio de traducción? No hay nada. O sea, No se inicia la síntesis. No se inicia la síntesis, ¿sí? Entonces, si no hay inicio de síntesis, no va a estar presente el péptido, ¿verdad? O sea, no va a haber síntesis proteica, por lo tanto la proteína no va a estar presente. Tenemos la secuencia de ADN, tenemos el ARN, pero no tenemos la proteína. ¿Se entiende? ¿Sí? Que no hay síntesis. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos otro ejemplo de un alelo recesivo. ¿Sí? En este caso, o sea, en el caso anterior, que veíamos en el alelo 3, teníamos una proteína que no iba a ser funcional porque estaba modificado el aspartato y teníamos la proteína presente, pero no cumplía la función. En este caso tenemos otro tipo de alelo recesivo, que es el caso en el cual la proteína directamente no está ausente, porque no se sintetizó. La proteína no está presente, ¿sí? Está ausente, porque no se sintetizó. La consecuencia que nosotros observamos es exactamente la misma. No hay función. Lo que observamos es la falta de función. Pero esa falta de función se dio en el caso del alelo 3 por mal funcionamiento de la proteína. En el caso del alelo 5 por ausencia de la proteína. ¿Se entiende? Es otro ejemplo. ¿Sí? Ahora, si nosotros tuviéramos una metionina 1 por ahí cerquita, como vemos en el caso F, a lo mejor ese inicio se puede dar
en algún otro punto de la secuencia. Y si siguieran estando el aspartato y la histidina y se siguiera cumpliendo esa función, por ahí esa proteína podría ser funcional, pero eso les queda entonces como tarea a ustedes para la casa, tratar de resolver el punto de F y G, y todas las dudas que les queden las resolvemos la clase que viene, ¿sí? Ok. Mañana les abro un ratito el chat de 3 a 4, creo que les puse el horario para el chat de WhatsApp, para dudas concretas que les queden sobre el trabajo práctico que tienen que entregar mañana, ¿sí? No me voy a poner a resolver cosas de este TP, solo para resolver cosas del TP que se vence mañana, ¿sí? Okay. Y cosas puntuales también, tampoco me voy a poner a explicar todo. Muy bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Está bien, profe. Gracias por todo. Sí. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, saludos. Chao, chao. Chao, profe. Buena semana. Chao, chao.